Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a su devocional Mi Tiempo con Dios. Este tiempo que sacamos para aprender un poco más cada día de nuestro amado Padre Celestial. Hemos estado estudiando este discurso recordatorio que está haciendo Moisés y hemos descubierto grandes cosas a lo largo de estos versículos que podemos aplicar el día de hoy y también no solamente lo que podemos aplicar, sino lo que debemos evitar, como la idolatría, en la que fácilmente podemos caer olvidándonos de quién es Jesús. Por eso hoy queremos invitarlos a que nos acompañen en esta lectura, en este devocional del día de hoy, al que hemos titulado Moisés, tipo de Jesús. Hoy estaremos leyendo Deuteronomio 9 de los versículos 7 al 21. Así que te invito, busca tu Biblia o acompáñanos en esta lectura. Deuteronomio 9 del 7 al 21 que dice así. Recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba dispuesto a destruirte. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. El Señor me dio las 2 tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde en medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Pasados los 40 días y 40 noches, el Señor me entregó las 2 tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. El Señor también me dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Quítate de en medio para que lo destruya y borre su nombre de la faz de la tierra. Luego haré una nación poderosa con tus descendientes, una nación más fuerte y numerosa que esta gente. Así que mientras el monte seguía ardiendo en llamas, di la vuelta y comencé a bajar. En las manos llevaba las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Abajo, ante mis ojos, pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Habían fundido oro y se habían hecho un becerro, que pronto se apartaron del camino que el Señor les había ordenado seguir. Entonces tomé las tablas de piedra y las tiré al suelo, y se partieron en pedazos a la vista de todos. Luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo.
Tuve miedo que en ese enojo tan intenso del Señor que lo volvió en contra de ustedes, lo llevara a destruirlos. Pero una vez más, Él me escuchó. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo a él. Pero oré por Aarón y el Señor le perdonó la vida. Así que tomé el pecado de ustedes, o sea, el becerro que habían hecho, lo derretí en el fuego y luego lo molí hasta que quedó hecho polvo. Y después lo arrojé en el arroyo que baja del monte. Muy buenos días a todos, les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. En este su espacio, la Biblia aplicada. Hoy vamos a tener un tema bien interesante porque venimos haciendo el recuento de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Y Moisés les está narrando a estos nueva generación que ellos van a entrar a la tierra prometida, que ellos tengan en cuenta todas las cosas que hicieron sus antepasados. Hoy vamos a hablar acerca de lo que pasó con el becerro de oro. Recordemos que cuando el Señor le pidió a Moisés que fuera hasta el monte arriba para darle las tablas de la ley, él se demoró 40 días. Durante esos 40 días los israelitas se desesperaron. Ellos pensaron que Moisés no iba a regresar y lo que hicieron fue agarrar y decirle a Aarón que hiciera un becerro de oro. Agarraron entre todas las joyas, juntaron para que ese becerro de oro fuera como su Dios y dijeran todos que es que ese becerro era el que los había sacado desde Egipto. Esto les recuerda Moisés a ellos para que ellos tengan en cuenta de cómo tan fácil el pueblo ha dejado a un lado al Señor y se ha ido en pos de otros dioses ajenos, dioses que ellos mismos crearon mediante los collares y todas estas cosas. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver aquí? Que Dios nos salva a nosotros no porque nosotros seamos buenos, sino porque simplemente Dios, en medio de su amor, de su bondad, de su misericordia, es que Él nos da a nosotros la salvación. En el anterior audio, el pastor Javier Barco nos hablaba precisamente de los méritos. O sea, nosotros no hemos hecho ningún mérito para ganarnos la salvación. Es por obra y gracia del Espíritu Santo. Es porque Dios tiene misericordia de nosotros y nos salva por eso, no porque nosotros nos lo ganemos. Asimismo, lo que hace con este pueblo le está contando, mire, el Señor en ese momento los iba a destruir porque el enojo tanto del Señor por el pecado, él inmediatamente piensa o le dice incluso a Moisés que se abra de un lado, que Él los va a exterminar a todos porque definitivamente ellos no deben de seguir adelante porque el Señor está muy enojado con ellos. Yo me pongo a pensar, si el Señor aborrece tanto el pecado, ¿cuánto no de pronto estaría disgustado conmigo? Por todas las cosas que he hecho en el pasado, por las cosas que sigo haciendo en el presente y por las que voy a hacer. Pero ¿sabe qué? Hay algo maravilloso y es que nosotros, así como en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, contó con la bendición de Moisés, que Moisés es tipo de Jesucristo. Moisés hace las veces de Jesucristo en ese momento, aunque él es un simple mortal, aunque él también pecó, aunque Moisés también tuvo momentos de desacierto, que inclusive lo vimos anteriormente cuando él mata a un soldado egipcio y le toca que huir precisamente de Egipto por ese asesinato. Entonces vemos que Moisés, a pesar de todas las limitaciones y de todo lo que él ha hecho, él es tipo de Jesús porque él se pone en medio del pueblo. En ese momento que el Señor iba a acabar con el pueblo de Israel, pues hombre, lo que hace Moisés es precisamente decirle al Señor que no lo haga, que él estuvo allí 40 días y 40 noches con él,
clamando, pidiéndole al Señor que no hiciera esto. O sea que ese tipo de Jesús, esa persona que intercede por este pueblo y que empieza a recordarle al Señor, aunque el Señor lo sabía y el Señor de pronto era como dando un ejemplo y dando como esa promesa de que más adelante iba a venir un intercesor mucho más grande que Moisés, que es su Hijo Jesucristo. Él permite esto y Moisés lo que hace en medio de su deseo de que no acabara con el pueblo de Israel, el Señor, porque lo merecía, porque nosotros merecemos, lo único que merecemos nosotros es básicamente la muerte y el castigo por nuestras obras, por lo que hacemos mal. Pero ¿sabe qué? Moisés en ese momento se para en medio entre el pueblo y Dios para que Él no acabe con ese pueblo. Hoy en día tenemos un Salvador, tenemos al Mesías, tenemos a Jesucristo, que es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. El Señor en este momento está intercediendo por nosotros. ¿Y sabe qué es lo más tenaz de todo esto? Es que nosotros merecíamos, como nos lo dijo el pastor Barco en el anterior audio, nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el desprecio de Dios, merecíamos el castigo. Pero ¿sabe qué? El Señor manda a su Hijo Jesucristo para derramar toda su ira en la vida de Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo en la cruz. En ese momento el Señor desata toda la ira contra el pecado y por eso nosotros hoy somos salvos, porque Jesucristo recibió el castigo por nosotros. Así que cada persona que recibe a Jesucristo como Dios y Salvador, pues es una persona que es salva de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya Él desató toda esa ira en medio de Jesucristo. Ese es nuestro verdadero intercesor. Jesucristo hizo lo que de pronto en un momento dado hizo Moisés por su pueblo, por el pueblo de Israel. Él lo está haciendo permanentemente y no solamente por Israel, sino por toda la humanidad, por todas las personas que quieran aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador. Jesucristo es nuestro intercesor. Jesucristo es nuestro Salvador y ya la ira, ya el castigo, ya lo que merecía el pecado, lo desató el Señor en la vida de Jesucristo. Así que nosotros somos hoy bendecidos, somos personas que tenemos un privilegio muy grande, porque ese privilegio que nosotros tenemos es el hecho de que ya nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo? Que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre en este momento, intercediendo por usted y por mí, aunque no lo merecemos. Sí, nosotros los cristianos a veces somos muy arrogantes y nos creemos mejor que las personas o que todo el mundo, o creemos merecer el favor de Dios, y nosotros no merecemos absolutamente nada. ¿Sabe qué merecemos nosotros? Castigo, muerte. Pero ¿sabe qué? El Señor muere por nosotros, se deja castigar por el Padre para que nosotros hoy no tengamos que pasar por eso, solamente por el infinito amor y la misericordia que tiene por nosotros. Así que vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por el favor inmerecido que nosotros vivimos hoy en día, de que Cristo murió por nosotros, de que es nuestro intercesor y que está en medio de Dios y nosotros, y es nuestro abogado defensor, nuestro intercesor en el cielo en este momento. Así que oremos en esta mañana. Amado Dios, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias por mostrarnos de que ha habido personas que han sido inspiradas por ti, Señor, a las cuales han intercedido por otras personas y que tú les has escuchado esa oración, así como a Moisés, Señor. Gracias, papito lindo, porque hoy podemos también tomar ejemplos, Señor, y poder nosotros ser intercesores también, no solo por nuestra familia, sino por cada persona que de pronto esté pasando necesidad o que aún no te conozca, Señor. Yo ruego por cada persona que está en este momento escuchando este audio, Señor, te pido que lo bendigas, que nos ayudes a todos, Señor, y que, Padre, que tu presencia esté con nosotros. Te doy gracias por ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, porque no hay nadie como tú, Señor. No habrá nunca nadie que te supere, Señor, porque tú eres el gran intercesor
y el que dio la vida por nosotros. Gracias por haber derramado tu furia y tu castigo hacia tu Hijo Jesucristo y nos has salvado a nosotros de ese momento tan difícil de estar separados de ti por la eternidad, Señor. Gracias, Jesucristo, por no bajarte de la cruz, por haber resucitado y por estar a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. En el madero y allí se ancló mi fe.